Muy buenas tardes, mi nombre es Benjamín Gómez, soy estudiante sobre desarrollo de programación sobre código abierto y este es un video de una explicación sobre un proyecto que estaríamos hablando sobre la programación orientada a objetos. Primero estaríamos viendo una breve explicación sobre lo que es la programación orientada a objetos, que en su sigla sería POO. Este es un paradigma de programación que organiza un software en unidades llamadas objetos, que son instancias de clases. Cada objeto contiene algunos ejemplos. Valga la redundancia, por ejemplo, número uno, atributos o propiedades, que son las características o datos del objeto. Número 2, métodos o funciones, que son las acciones o comportamientos que el objeto puede realizar. En la programación orientada a objetos, la idea central es modelar el mundo real utilizando unos objetos que interactúan entre sí. Un enfoque facilita la reutilización del código, modularidad y el mantenimiento del software. Unos principios claves de la POO, unas siglas, son, número uno, encapsulamiento. Estos ocultan los detalles internos de un objeto y solo exponen lo necesario. Número 2, herencia. Permite que una clase herede características y comportamientos de otra clase, promoviendo la reutilización del código. Número 3, polimorfismo. Permite que diferentes clases tengan métodos con el mismo nombre pero con comportamientos distintos. Número 4, abstracción. Se enfoca en lo que un objeto hace sin necesidad de conocer todos los detalles de su implementación. Este enfoque también es utilizado en lenguajes como Python, Java, C++, entre otros. Estamos hablando sobre clase, objeto, variable, variables de clases y también un resumen al final. Bueno, hay algunos ejemplos que quisiera mostrarles, por ejemplo, el primero ¿no? que sería clase y también una breve explicación de cada uno de sus conceptos. Una clase es como un molde o una plantilla que define las características, entre paréntesis podemos decir atributos, y los comportamientos, también entre paréntesis métodos, de que sería de un objeto. Este no es un objeto en sí, sino una definición de cómo se deben construir los objetos. El ejemplo número uno sería una clase. Podemos ocupar coche, que sería self-marca modelo. mm, Y al final sería como el coche estaría arrancando. También tendríamos que verificar y hacer los detalles, la marca y el self. El número dos sería objeto. Un objeto en una instancia de una clase. Al crear un objeto se utilizan las definiciones de clase para construirlo. Cada objeto tiene su propia copia de los atributos definidos en la clase. Un ejemplo sería este, que sería el objeto de la clase del coche y Toyota Corolla. Podríamos verificar estos detalles y al final estaría la salida, que el coche Toyota Corolla está arrancando. Una variable, las variables en PO pueden clasificarse en dos tipos principales en un contexto. Variable de instancia, que sería literal A, pertenece a un objeto específico, se definen dentro del método y que podríamos estar diciendo es, sería init, usando self. Y el ejemplo estaremos ocupando sería este. Class persona, self nombre y la variable de instancia. Y el número 3 y último serían las variables de clase. Y se pueden confirmar que son compartidas por todos los objetos de esa clase. También se definen fuera de los métodos y se acceden con clase.variable. Un ejemplo que podemos tener sería como nombres de persona, número de cuántas personas y también al final se estaría realizando la programación bajo el nombre de cada individuo. Y por último, un resumen de lo que sería clases. Fácil, se puede definir como uno de los objetos como un molde. Objeto es una instancia de una clase y una variable se puede especificar de un objeto de instancia o compartido por todos los objetos de la clase. Bueno, ahora hablaremos sobre las declaraciones de variables. En Python, la declaración de variables es sencilla porque no se necesita especificar un tipo o tipos como sería en otros lenguajes.
Python es un lenguaje de tipo bien dinámico. Lo que es, bueno, eso significa que el tipo de la variable se refiere automáticamente a asignarle un valor. Por ejemplo, explicar los conceptos básicos y unos ejemplos. Primero, número uno, variables simples son las que se declaran asignando un valor en el operador, que sería en el código el signo igual. Este. Y también se puede verificar el nombre de variables que pueden cumplir como ciertas reglas. Por ejemplo, que sería un guión o una letra. También se pueden, perdón, no pueden contener espacios ni caracteres especiales. No pueden ser una palabra reservada en Python. El primer ejemplo que tenemos acá, es decir, nombre, Juan, etcétera. El ejemplo número 2 que estaríamos verificando acá, que sería variables de clase e instancia. Son las que se definen dentro o fuera de los métodos según su propósito, que sería class, persona, especie humana, variable de clase, etcétera. Número 3 que sería variables globales. Esas son un tipo donde se declaran fuera para cualquier función o un tipo de clase y también son accesibles desde cualquier parte del código. También se pueden ocupar como palabras claves, como globales, para modificarlas, perdón, para que puedan ser modificadas dentro de ciertas funciones. El ejemplo sería contador, implementar computador, el print y el contador que sería la salida número uno. Y las buenas prácticas sería para declarar usar nombres descriptivos. Un precio como por ejemplo el precio 20.5, nombre. También está otro que se llama evitar nombres o ambiguos, que sería evitar todo tipo de detalles que no tienen nada que ver con referente al programa o al detalle que el trabajo que estaríamos realizando. También nombres cortos. En vez de usar una X o una Y, se ocupan nombres que identifiquen la función. Otra cosa que sería constantes. Aunque Python no tiene constantes reales, por cierta convención las palabras que no deben cambiar se escriben con mayúscula. Un ejemplo sería este. Y también se puede verificar cómo también cambiar un tipo de una variable. En Python, cuando se tiene que realizar una variable, se asigna un valor de otro tipo. Esto es posible gracias a su tipado dinámico. Un ejemplo de eso tendremos es el último. Ahora hablaremos sobre la implementación de parámetros y métodos. Una breve explicación sería que los parámetros y métodos son una forma de proporcionar datos externos a las funciones o métodos para que puedan utilizar y realizar tareas específicas. Es un contexto de la programación orientada a objetos eh, sobre los métodos que suelen estar dentro de las clases y se usan ciertos parámetros para un cierto tipo de trabajo con datos o personalizar su comportamiento. Una explicación detallada también con ejemplos sería parámetros obligatorios. Parámetros obligatorios son aquellos que deben proporcionarse al llamar al método. También se definen como la firma del método dentro del paréntesis. Un ejemplo de eso sería una clase con una calculadora, entonces se puede hacer la suma tanto como em, los símbolos de letras y parámetros obligatorios. Otro sería llamado parámetros opcionales, que entre paréntesis serían como valores por defecto. Una definición breve sería como asignándolos, y que se asignan a un valor predeterminado. También si no se proporciona un argumento al llamado al método, ese se usa el valor por defecto. Un ejemplo de eso seríamos esto es también una clase de calculadora, entonces se pueden realizar ciertos detalles como salida por defecto y los parámetros también. El número 3 sería parámetros y variables, que entre paréntesis es args o cowards. Se permiten recibir un número de variable argumentos. Por ejemplo, args recibe varios argumentos posicionales en forma tupla y corgs recoge varios argumentos nombrados. Y entre paréntesis que sería clave valor en forma de un diccionario. Un ejemplo sobre este sería todo esto. Se puede verificar con Quarks, args es una tupla, Quarks es un diccionario y la salida se puede verificar como modo científico. Otro sería combinación de parámetros.
Los parámetros se pueden combinar con todos los tipos de parámetros en un método, pero deben seguir un orden, que sería parámetros posicionales obligatorios, parámetros con valoración por defecto, args y cargs. Y un ejemplo que podríamos verificar sobre eso sería este. El método sería self x igual a 10. También las salidas, args y los covers. Y también se puede verificar uso de parámetros en métodos de distancia. En su método de instancia, el primer parámetro siempre es self, que representa el objeto en sí. Eso es obligatorio para acceder a los atributos y métodos del objeto. El ejemplo sería una clase. El atributo de constancia se puede verificar con el self nombre, self edad, la edad, tanto nombre y el resultado que sería este. Los parámetros y métodos de clase ya estáticos. Métodos de clase que sería add class method. Instancia es un parámetro que accederá a varias variables o métodos de clase. Un ejemplo sería como variable de clase, add class method, incrementar contador y la salida. Y el último ejemplo sería métodos estáticos. No usan self ni CLS ya que no interactúan directamente con la clase ni las instancias. Un ejemplo sería class, matemática, add static method y sumar.